Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. A las 9:47 de la mañana, justo en mi cumpleaños, mi teléfono vibró sobre la encimera de acero inoxidable de mi restaurante. El nombre en la pantalla hizo que una sonrisa automática apareciera en mis labios. Diego. Feliz cumpleaños, amor. Estoy ocupado atendiendo a unos clientes. Esta noche lo celebramos como mereces. Te amo. Leí el mensaje 2 veces, dejando que esas palabras cálidas me envolvieran como lo habían hecho tantas veces antes. Era perfecto, atento, exactamente el tipo de detalle que me hacía creer que a pesar de las últimas semanas de distancia y silencios incómodos, todavía estábamos bien. Todavía éramos nosotros. Solté una pequeña risa casi aliviada, como si ese mensaje confirmara que todo estaba en orden. Pero entonces levanté la vista. A través del cristal que separaba mi oficina del comedor principal, algo llamó mi atención. No fue inmediato, no fue claro. Primero fue solo una sensación extraña, una postura que me resultaba demasiado familiar, un gesto que mi mente reconocía antes de que yo quisiera aceptarlo. Y entonces lo vi. Diego. Sentado a 3 mesas de distancia. No estaba en la oficina. No estaba atendiendo clientes. Estaba allí en mi restaurante, en mi espacio, en el lugar que yo había construido con años de esfuerzo. Y no estaba solo. La mujer frente a él tenía el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, inclinada hacia él, con una cercanía que no dejaba lugar a dudas. Diego sonrió de una manera que yo conocía demasiado bien, una sonrisa que había sido solo mía. Y entonces la besó. No fue un beso rápido ni accidental. Fue lento, íntimo, seguro, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. El ruido del restaurante se desvaneció como si alguien hubiera apagado el mundo a mi alrededor. Mi teléfono resbaló de mi mano y golpeó suavemente la mesa, la pantalla todavía iluminada con el mensaje que decía, «Te amo». Pero yo estaba viendo la verdad a solo 3 mesas de distancia. Y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Él no tenía miedo de que yo lo descubriera. Me quedé inmóvil, paralizada detrás del cristal, incapaz de apartar la mirada. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica, una grieta en esa realidad que me permitiera negarla. No puede ser, él pensé. No puede ser, Diego. Quizás estoy confundiendo a alguien, quizás es una coincidencia absurda, quizás. Pero no. La forma en que inclinaba la cabeza, la manera en que colocaba su mano en el rostro de ella, el gesto exacto con el que la acercaba, eran demasiado familiares, demasiado precisos. Yo conocía cada uno de esos movimientos porque alguna vez habían sido míos, porque alguna vez él me había mirado así. Sentí como algo dentro de mí se rompía con un silencio ensordecedor. La incredulidad dio paso a una oleada de dolor que me atravesó el pecho, seguida de una rabia caliente casi incontrolable. Mis manos temblaban, pero mi cuerpo empezó a reaccionar antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me puse de pie de golpe. Tenía que ir hacia él. Tenía que cruzar ese espacio, esas 3 mesas, que ahora parecían una distancia infinita, y enfrentar la mentira directamente. Imaginé el momento con una claridad brutal, su expresión, al verme el silencio de los clientes, la caída de su máscara. Lo iba a exponer. Allí mismo, sin advertencia, sin misericordia. Di un paso hacia la puerta de cristal con la respiración acelerada y la visión estrechándose en un solo objetivo. Pero antes de que pudiera avanzar más, una mano firme se posó sobre mi brazo. Me detuvo con una presión precisa suficiente para obligarme a girar. Me encontré frente a una mujer que no había visto en años. Lucía Navarro. Sus ojos estaban fijos en los míos, tranquilos, pero con una intensidad que me descolocó por completo. «Mantén la calma», dijo en voz baja, casi un susurro que sin embargo tenía el peso de una orden. Intenté soltarme de inmediato. «Déjame», murmuré entre dientes, sintiendo cómo la rabia regresaba con más fuerza. Pero ella no cedió. «Si sales ahora, lo arruinarás todo», añadió sin elevar la voz. Sus palabras me golpearon con una claridad inesperada. Esto no es solo una infidelidad. Parpadeé confundida todavía, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Qué quieres decir?» Mi voz salió rota, apenas audible. Lucía inclinó ligeramente la cabeza hacia el comedor, señalando con discreción. «Lo vi entrar hace rato. Lo he estado observando. Y créeme, esto es más grande de lo que piensas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis ojos volvieron al cristal de manera casi automática. Diego seguía allí riendo suavemente con esa mujer como si nada importara. Como si yo no existiera. La urgencia de enfrentarlo seguía ardiendo dentro de mí, pero ahora había algo más. Una duda. Una grieta en la certeza que me empujaba a actuar. Necesito saber qué está pasando.
Susurré con la garganta apretada. Lucía apretó ligeramente mi brazo, obligándome a centrarme en ella. Y no lo vas a descubrir, gritándole en medio del restaurante respondió. Si lo haces, negará todo. Te hará parecer exagerada e inestable, y desaparecerá cualquier rastro antes de que puedas entender la verdad. Cerré los ojos un segundo intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Mi respiración era irregular, mi cuerpo entero estaba en tensión. Entonces, ¿qué hago?, pregunté finalmente. Vete a casa, dijo ella con firmeza. Revisa sus cosas. Busca pruebas. No reacciones. Observa. Abrí los ojos de nuevo y miré hacia el comedor. Justo en ese momento Diego se levantó. Sacó su billetera, dejó dinero sobre la mesa y se inclinó para decir algo a la mujer. Ella sonrió, tocó su brazo, y luego desapareció de mi vista como si nunca hubiera estado allí. Una sensación extraña me recorrió. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Como si todo estuviera preparado. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba lo que acababa de ver. Lentamente la urgencia de correr hacia él comenzó a transformarse en algo diferente. Algo más frío. Más peligroso. Miré a Lucía una última vez. Si me equivoco, empecé a decir. Ella negó suavemente con la cabeza. No te equivocas, respondió, pero necesitas pruebas. Asentí apenas sintiendo cómo una nueva determinación comenzaba a tomar forma dentro de mí. Me giré sin decir nada más. Tomé mi abrigo y mis llaves con movimientos automáticos. No me despedí de nadie. No miré atrás. Salí por la puerta trasera del restaurante, dejando atrás el sonido de platos y conversaciones, dejando atrás la versión de mi vida que hasta hace unos minutos creía real. La lluvia me golpeó el rostro apenas crucé el umbral. Caminé rápido hacia el coche con la mente girando a una velocidad imposible de controlar. Cada imagen, cada detalle, cada palabra, comenzaba a encajar de una manera que me asustaba. Abrí la puerta, me senté al volante y cerré con fuerza, quedándome inmóvil por un segundo respirando hondo. Y entonces, una idea se abrió paso, entre todo el caos clara y aterradora. Si él es capaz de besar a otra mujer en mi propio restaurante, sin esconderse, entonces, ¿qué más ha estado haciendo a mis espaldas todo este tiempo? Encendí el motor sin recordar exactamente en qué momento mis manos habían encontrado las llaves. La lluvia golpeaba el parabrisas con una constancia hipnótica, pero mi mente estaba en otro lugar atrapada en una secuencia de imágenes que se repetían una y otra vez como una película que no podía detener. Diego inclinándose hacia esa mujer, su mano en su rostro. Ese beso. Cerré los ojos apenas un segundo en un semáforo en rojo, pero la imagen no desapareció. Se hizo más nítida, más real. Apreté el volante con fuerza, obligándome a respirar. Piensa, me dije. No reacciones. Piensa. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como un eco constante. Esto es más grande de lo que crees. ¿Qué podía ser más grande que eso? ¿Qué podía ser peor que ver a tu esposo besando a otra mujer en tu propio restaurante, el día de tu cumpleaños? El trayecto a casa fue más corto de lo que debería. O tal vez fui yo quien aceleró sin darme cuenta. Cuando estacioné frente a la casa, el silencio me envolvió de inmediato. Apagué el motor, pero no bajé. Me quedé sentada mirando fijamente la puerta principal, como si cruzarla fuera a confirmar algo que aún no estaba lista para aceptar. Mi reflejo en el vidrio del coche se veía extraño distante, como si ya no fuera la misma mujer que había salido de allí esa mañana. Finalmente abrí la puerta, salí bajo la lluvia y caminé hasta la entrada. Cada paso se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al entrar todo parecía exactamente igual, demasiado igual. Las fotos en la pared, los cojines en el sofá, la taza de café olvidada en la mesa. La normalidad era casi ofensiva. Cerré la puerta detrás de mí con un clic seco que resonó en el silencio de la casa. Ese lugar que siempre había sido refugio ahora se sentía extraño, ajeno, como si hubiera estado viviendo en una mentira cuidadosamente decorada. Me quité el abrigo sin pensar y lo dejé caer en una silla. No había tiempo para procesar. No todavía. Recordé lo que Lucía me había dicho. Revisa sus cosas. Busca pruebas. Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había hecho algo así. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo. La confianza había sido algo automático entre nosotros. O al menos eso creía. Caminé directamente hacia el despacho de Diego con una determinación que no reconocía como propia. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. El escritorio estaba cubierto de papeles.
No desordenado, pero tampoco perfectamente organizado, como si alguien hubiera estado trabajando con urgencia. Me acerqué lentamente, mi mirada recorriendo cada documento sin saber exactamente qué estaba buscando, hasta que lo vi. Un papel encima de todos los demás, colocado como si no importara ocultarlo. Lo tomé con manos que empezaban a temblar. Solicitud de divorcio. Mi nombre, su nombre, todo perfectamente rellenado. Su firma en tinta azul al final de la página. Solo faltaba la mía. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No era un error, no era una sospecha, era un plan. Algo frío, calculado, preparado con anticipación. No era una traición impulsiva, era una decisión. Dejé el documento sobre la mesa con cuidado, como si tocarlo demasiado pudiera hacerlo más real de lo que ya era, pero no pude detenerme. Ya no. Había cruzado una línea. Seguí revisando. Mis ojos se movían más rápido ahora, saltando de un papel a otro, buscando patrones, buscando sentido. Encontré una carpeta con el logo del restaurante. La abrí. Dentro había una valoración financiera. El número me hizo fruncir el ceño. Era alto, sí, pero algo no encajaba. Había visto cifras más elevadas en conversaciones anteriores. Esta parecía reducida, intencionalmente reducida. Pasé la página. Una oferta de compra. Un monto considerable, pero claramente por debajo del valor real del negocio. ¿Por qué alguien vendería algo así por menos de lo que vale a? Menos que no le importara el precio, sino el resultado. Mi respiración se volvió más rápida. Empecé a conectar piezas que hasta ese momento no sabía que existían. No se trataba solo de una aventura. Esto era otra cosa, algo más grande, algo que implicaba dinero, control, propiedad. Encontré varios correos impresos sujetos con un clip. Los tomé y comencé a leer. El nombre apareció casi de inmediato: Alejandro Torres. Las palabras eran directas, profesionales, pero había algo debajo de la superficie. Urgencia, presión, coordinación. En cuanto obtengas la firma, la transferencia puede realizarse de inmediato. No queremos retrasos innecesarios. Mis ojos se detuvieron en una frase en particular. Asegúrate de que esté dispuesta a firmar sin resistencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dispuesta. Sin resistencia. Eso no era una negociación. Era manipulación. Pasé al siguiente documento sin darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Más correos. Más fechas. Más referencias a mí, a mi estado emocional, a mi comportamiento, como si yo fuera una variable dentro de una ecuación que ellos estaban resolviendo cuidadosamente, y entonces lo vi, una línea en uno de los correos, una referencia indirecta. El contacto emocional está funcionando según lo previsto. Fruncí el ceño. Contacto emocional. ¿De qué estaban hablando? Mi pulso se aceleró. Bajé la vista al siguiente documento buscando contexto. Y lo encontré. Un número de teléfono, un nombre, Camila. El mundo se detuvo. Parpadeé una vez como si eso fuera suficiente para cambiar lo que estaba viendo. No lo fue. Volví a leerlo. Camila Cruz. Mi hermana. Sentí un vacío abrirse dentro de mí, una sensación fría que no se parecía al dolor anterior. Era más profunda, más destructiva. Busqué más pruebas casi desesperadamente. Abrí el portátil, accedí a los mensajes. No tardé en encontrar la conversación. El tono, las palabras, la cercanía, no dejaban lugar a dudas. Más de un año, más de un año. Las imágenes de nuestra infancia aparecieron sin que las llamara. Camila corriendo detrás de mí en el patio. Camila llorando en mi habitación después de una pesadilla. Camila abrazándome en momentos difíciles. Yo había sido más que una hermana para ella. Había sido su refugio, su apoyo, y ahora era parte de esto. Sentí como las lágrimas comenzaban a nublar mi visión, pero no las dejé caer. No todavía. No podía permitirme perder el control ahora. No después de todo lo que estaba viendo. Respiré hondo intentando estabilizarme, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Algo que no iba a volver a ser lo mismo. Volví a los correos, a los documentos, a las fechas, y poco a poco una imagen comenzó a formarse. No era una serie de eventos aislados, era un plan que llevaba meses en desarrollo. Diego, Camila, Alejandro, y probablemente más personas. Yo no era una víctima de una traición espontánea, yo era el objetivo de algo mucho más grande. Mis ojos regresaron a una frase que había pasado por alto antes. Asegúrate de que esté lo suficientemente débil antes de la firma. La leí una vez más. Y otra. Algo en esas palabras no encajaba. Débil. ¿En qué sentido?
emocional, psicológico o... Un pensamiento incómodo comenzó a formarse en mi mente. Recordé las últimas semanas, el cansancio constante, las náuseas, los mareos, las visitas al médico que no habían dado ninguna respuesta clara. Estrés me habían dicho, necesitas descansar. Pero ahora esa explicación se sentía insuficiente. Cerré lentamente el portátil, apoyando las manos sobre la mesa para sostenerme. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que nunca. Algo no estaba bien. Algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Miré de nuevo el documento frente a mí. Asegúrate de que esté lo suficientemente débil. Tragué saliva. ¿Débil? ¿Para qué? Y si todo este tiempo no he estado enferma por casualidad, entonces, ¿qué me han estado haciendo? Me obligué a sentarme de nuevo frente al escritorio, aunque todo dentro de mí gritaba que saliera, corriendo que escapara de esa casa que ya no reconocía. Pero no podía. No después de lo que había visto. No después de lo que había empezado a entender. Si me iba ahora, si dejaba esto a medias, ellos seguirían teniendo el control. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesta a dárselo. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo. Y cuando los abrí, ya no estaba buscando explicaciones. Estaba buscando pruebas. Encendí el portátil de Diego otra vez, esta vez con una intención distinta. Mis manos ya no temblaban tanto. Había algo frío instalándose dentro de mí, algo que me ayudaba a enfocarme. Abrí el correo electrónico y comencé a revisar con más cuidado, más método. No leía como una esposa traicionada. Leía como alguien que intentaba reconstruir un plan desde sus cimientos. Filtré mensajes por fechas, por nombres, por palabras clave, y ahí estaban, cadenas completas de correos entre Diego y Alejandro Torres. El tono era profesional, casi impecable, pero debajo de esa formalidad había algo más. Algo oscuro. En cuanto obtengas la firma, procederemos a la transferencia. Los fondos están listos para moverse de inmediato. No podemos permitir retrasos en esta fase final. Cada línea parecía confirmar lo que ya sospechaba. Esto no era improvisado. Era una operación. Mi mirada se detuvo en un detalle que me hizo fruncir el ceño. En todos los documentos, en todos los correos, Diego aparecía como único propietario del restaurante. Mi nombre no figuraba en ningún lado, ni como socia, ni como cofundadora, ni como nada. Sentí una presión en el pecho. Ese lugar no era solo suyo. Nunca lo había sido. Yo había construido ese restaurante con mis propias manos, con años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir, y sin embargo en esos papeles, yo no existía. Seguí leyendo más rápido ahora. Los mensajes entre Diego y Alejandro empezaban a volverse más directos, menos diplomáticos. Debe estar emocionalmente vulnerable para aceptar los términos sin cuestionarlos. Si percibes resistencia, intensifica la presión. Mis dedos se tensaron sobre el teclado. ¿Presión? ¿Qué tipo de presión estaban hablando de aplicar? Pasé al siguiente correo. Recuerda, necesitamos que firme voluntariamente. No queremos problemas legales. Un escalofrío recorrió mi espalda. Voluntariamente. Esa palabra resonó en mi cabeza como una burla. Nada de esto tenía que ver con voluntad. Tenía que ver con manipulación, con control, con despojarme de todo sin dejar rastro. Abrí otra carpeta, más documentos, más intercambios. Y entonces apareció un nombre que no esperaba ver allí. Raúl, el gerente del restaurante. Mi gerente. El hombre en quien había confiado durante años para manejar el lugar cuando yo no estaba. Al principio no entendí qué hacía su nombre en esos correos, pero a medida que leía la respuesta se volvió evidente. Raúl enviaba reportes internos, horarios, ingresos, detalles de operaciones que solo alguien dentro del restaurante podía conocer. Información que no debería haber salido de allí. Información que Diego y Alejandro estaban utilizando para ajustar su plan. Sentí como algo dentro de mí se quebraba de una forma diferente. Más silenciosa. Más profunda. No era solo mi esposo. No era solo mi hermana. Era alguien que había estado a mi lado todos los días observando, escuchando, recopilando información y entregándola. Me recosté en la silla mirando la pantalla sin verla realmente. Por un instante todo se sintió demasiado. Demasiado grande. Demasiado calculado. Era como si cada parte de mi vida hubiera sido infiltrada. Como si cada persona en la que había confiado hubiera tenido un papel en esto. Cerré los ojos apretando los dientes. No. No podía permitirme colapsar ahora, no cuando estaba tan cerca de entenderlo todo. Me incliné hacia adelante de nuevo y continué.
Los correos empezaron a mostrar una línea de tiempo más clara. Fechas. Progresión. Ajustes en el plan. El inicio de la relación con Alejandro coincidía con ciertos cambios en la actitud de Diego. Recuerdos que antes no tenían importancia, ahora adquirían un significado distinto. Las discusiones sin motivo, las ausencias inexplicables, las llamadas que terminaban en cuanto yo entraba en la habitación. Todo encajaba. Y luego encontré otra frase. Una que ya había visto antes, pero que ahora parecía tener más peso. Asegúrate de que esté lo suficientemente débil antes de la firma. Me quedé inmóvil. La había leído antes, pero ahora después de todo lo demás no podía ignorarla. Débil. ¿Qué querían decir exactamente con eso? Mi mente empezó a moverse más rápido, conectando cosas que hasta ese momento habían estado separadas. Recordé los últimos meses. El cansancio que no desaparecía, las náuseas constantes, el dolor en el estómago que aparecía sin aviso, las visitas al médico donde no encontraban nada. Estrés, decían, sobrecarga de trabajo. Yo les había creído, porque necesitaba una explicación, porque confiar era más fácil que sospechar. Pero ahora esa explicación se sentía insuficiente. Abrí una carpeta más. Dentro había mensajes entre Diego y Camila. No eran correos formales, eran conversaciones, íntimas, cercanas. Leí algunos fragmentos sin poder detenerme. Risas, planes, comentarios sobre mí, sobre mi estado, sobre cómo me sentía, sobre lo fácil que era distraerme. Está más débil últimamente. Perfecto, así no cuestionará nada. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente clara. Ya no había dudas. Ya no había espacio para interpretaciones. Esto no era solo traición. Era un plan cuidadosamente ejecutado. Un plan en el que yo era el objetivo. Cerré el portátil lentamente, dejando que el silencio de la habitación me envolviera. Miré a mi alrededor como si estuviera viendo ese espacio por primera vez. Cada objeto, cada detalle, todo parecía distinto ahora, como si la verdad hubiera cambiado la forma en que lo percibía todo. Me puse de pie caminando unos pasos sin rumbo fijo. Necesitaba moverme. Necesitaba salir de esa sensación de estar atrapada en una red invisible. Me detuve frente a la ventana mirando la lluvia caer sin realmente verla. Ya no podía pensar en esto como un simple engaño. No era mi esposo me engañó. Era algo mucho más complejo, mucho más peligroso. Diego no estaba actuando solo. Camila no era solo una amante. Alejandro no era solo un comprador. ¿Y Raúl? Raúl no era solo un empleado. Era una estructura, una conspiración. Y yo estaba en el centro. Volví a cerrar los ojos dejando que esa palabra se asentara dentro de mí. Conspiración. Sonaba exagerado, dramático, pero encajaba demasiado bien con todo lo que había visto. Abrí los ojos de nuevo y miré hacia el escritorio, el portátil, los documentos, las pruebas. Todo estaba allí, todo lo que necesitaba para entender lo que estaba pasando, pero no todo lo que necesitaba para detenerlo. Mi mirada regresó a la frase que no dejaba de perseguirme. Asegúrate de que esté lo suficientemente débil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Débil. Para que tragué saliva sintiendo como una nueva sospecha más oscura que todas las anteriores comenzaba a tomar forma. Y, si todo este tiempo no he estado perdiendo fuerzas por casualidad, entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para asegurarse de que firme? Y lo más importante, ¿qué me están haciendo sin que yo lo sepa? Me quedé, de pie en la cocina, con las manos apoyadas sobre la encimera intentando recordar con precisión cada uno de los síntomas que había ignorado durante meses. No era difícil. Estaban ahí demasiado presentes. Las mañanas en las que apenas podía mantenerme en pie, el estómago revuelto sin razón, la fatiga que me obligaba a sentarme en medio del servicio, fingiendo que todo estaba bajo control. Había pensado que era estrés, que estaba agotada, que el restaurante, las responsabilidades, las discusiones con Diego, todo me estaba pasando factura. Pero ahora, con esa frase clavada en mi mente como una espina, todo adquiría otro significado. Asegúrate de que esté lo suficientemente débil. Cerré los ojos respirando hondo. No podía sacar conclusiones sin pruebas. No todavía, pero tampoco podía ignorarlo. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena repetirse: Diego, inclinándose hacia esa mujer, sus labios tocando los de ella, con una naturalidad que me resultaba insoportable. Pero ahora había algo más, algo que se superponía a esa imagen. Un pensamiento persistente e incómodo que no me dejaba en paz. ¿Y si no era solo una traición emocional?
¿Y si había algo más? Algo físico, algo que yo no había querido ver. A la mañana siguiente, el sonido del despertador me sacó de un estado que no era exactamente sueño. Me incorporé lentamente sintiendo una tensión constante en el cuerpo. Diego ya no estaba en la cama. Eso no era inusual. Muchas veces se levantaba antes que yo, pero ahora cada pequeño detalle tenía un peso distinto. Cada ausencia, cada gesto. Me levanté, me recogí el cabello sin pensar y caminé hacia la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Me detuve en la puerta sin entrar observando. Diego estaba de espaldas frente a la encimera con la cafetera aún humeando, su postura relajada casi cotidiana, como si nada hubiera cambiado, como si el día anterior no existiera. Buenos días, dijo sin girarse, como si pudiera sentir mi presencia. Su voz sonaba exactamente igual que siempre. Normal, cercana. Buenos días, respondí obligando a mi voz a mantenerse firme. Entré en la cocina con pasos controlados, cada movimiento calculado. Me apoyé ligeramente contra el marco de la puerta, observándolo. No podía permitir que notara nada. No todavía. Diego tomó 2 tazas y comenzó a servir el café. El vapor subía en espirales suaves, llenando el espacio con ese aroma que siempre había asociado con tranquilidad. Con hogar, ahora en cambio me resultaba casi insoportable. Se inclinó hacia el refrigerador, sacó la leche y la dejó sobre la encimera. Fue en ese momento cuando ocurrió. Fue rápido, tan rápido que si no hubiera estado mirando con tanta atención probablemente no lo habría notado. Su mano libre se deslizó hacia el bolsillo de su pantalón. Sacó un pequeño frasco. Oscuro. Discreto. Lo sostuvo con naturalidad como si fuera parte de su rutina. Desenroscó la tapa con un movimiento ágil y sin dudarlo inclinó el frasco sobre una de las tazas. Unas gotas. Solo unas gotas. El líquido desapareció en el café oscuro sin dejar rastro visible. El tiempo pareció detenerse. No me moví. No respiré. No reaccioné. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de ver, pero cuando lo hizo la realidad, se instaló en mí con una claridad brutal. No era una sospecha. No era una coincidencia. Era real. Diego volvió a cerrar el frasco y lo guardó en su bolsillo como si nada hubiera pasado. Luego tomó la cuchara, removió ambas tazas con suavidad y giró hacia mí con esa misma sonrisa que había visto tantas veces. Te puse un poco más de leche como te gusta, dijo acercándose. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no lo reflejó. No podía. No debía. Tomé la taza que me ofrecía sintiendo el calor a través de la cerámica. Mis dedos rozaron los suyos por un instante. Ese contacto que antes me resultaba familiar ahora me provocó un escalofrío. Gracias, dije. Llevé la taza a mis labios fingiendo naturalidad. El aroma era el mismo de siempre. Café fuerte, intenso, pero había algo más, algo sutil, algo que no debería estar allí. Incliné ligeramente la taza dejando que el líquido apenas rozara mis labios sin llegar a beberlo. Luego bajé la mano con cuidado. Está perfecto, mentí. Diego asintió satisfecho y se apoyó contra la encimera bebiendo de su propia taza mientras revisaba su teléfono, como si ese momento no tuviera ninguna importancia, como si no acabara de hacer algo que cambiaba todo. Lo observé en silencio, estudiando cada gesto, cada expresión. Este hombre, el hombre con el que me había casado, el hombre en quien había confiado completamente, me estaba envenenando. La palabra apareció en mi mente con una claridad escalofriante. Envenenando. No era una exageración, no era una metáfora, era exactamente eso. Recordé las últimas semanas, las náuseas, los mareos, la debilidad. Todo encajaba ahora con una precisión aterradora. No había sido estrés, no había sido cansancio. Había sido esto. Había sido él. ¿Estás bien?, preguntó Diego de repente levantando la vista. Me miraba con una expresión de aparente preocupación. Una preocupación que ahora se sentía grotesca. Sí, respondí manteniendo la calma. Solo dormí mal. Él frunció ligeramente el ceño dando un paso hacia mí. Alzó la mano y apartó un mechón de cabello de mi rostro con un gesto suave. Familiar. Ese gesto me hizo contener la respiración. Deberías descansar más, dijo. Te estás esforzando demasiado. Asentí forzando una pequeña sonrisa. Lo haré, respondí. Me besó en la frente como solía hacerlo siempre. Ese contacto que antes me daba tranquilidad ahora me resultó insoportable. Te quiero, añadió, antes de apartarse. No respondí de inmediato. Solo lo observé. Luego él tomó sus llaves y salió de la cocina con normalidad, como si todo estuviera exactamente como debía estar. Escuché la puerta cerrarse. Esperé. Conté los segundos. Luego el sonido del motor del coche alejándose. Y entonces me moví.
Dejé la taza sobre la encimera con cuidado como si pudiera explotar en cualquier momento. Mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no era de shock, era de rabia. Caminé rápidamente hacia el armario, tomé un pequeño frasco de vidrio y regresé. Sin dudarlo, vertí el café dentro, asegurándome de no perder ni una sola gota. Cerré el recipiente con fuerza y lo sostuve entre mis manos. Era prueba. Por primera vez desde que todo comenzó tenía algo tangible, algo real. Respiré hondo intentando estabilizarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad ahora mucho más clara que antes. Ya no había espacio para dudas. Ya no había excusas. Diego me había estado envenenando. Durante semanas. Tal vez meses. Y lo hacía cada mañana con la misma sonrisa, con los mismos gestos de cariño, como si nada estuviera mal. Me apoyé contra la encimera cerrando los ojos por un instante. La realidad era demasiado pesada, pero también era definitiva. Abrí los ojos de nuevo y miré el frasco en mis manos. Si esto confirmaba lo que ya sabía, entonces no estaba lidiando con un hombre infiel. Estaba viviendo con alguien que estaba intentando destruirme lentamente. Y si ya había cruzado esa línea, ¿qué le impediría ir aún más lejos? Salí del laboratorio con el recibo doblado dentro del bolso, y el eco de la voz de la doctora todavía resonando en mi cabeza. 72 horas. 3 días. Ese era el tiempo que necesitaba para convertir una sospecha en una verdad legal. Subí al coche, y me quedé un momento con las manos sobre el volante, sintiendo cómo algo dentro de mí terminaba de acomodarse. Ya no había pánico, no como antes. Había otra cosa. Algo más frío, más preciso. No podía cambiar lo que habían hecho, pero sí podía decidir lo que haría con ello. Conduje sin rumbo fijo durante unos minutos, como si mi cuerpo necesitara moverse antes de que mi mente pudiera tomar la siguiente decisión. Y entonces lo supe. No podía volver al restaurante todavía. No podía regresar a ese espacio donde todo había empezado a desmoronarse, sin antes encontrar algo que me anclara. Giré en la siguiente esquina, y tomé la dirección opuesta a casa hacia un lugar que no había visitado en meses. La casa de mi abuela. El trayecto fue silencioso, casi mecánico. Cuando llegué, el edificio se alzaba exactamente igual que siempre, con esa mezcla de calidez y antigüedad que siempre me había hecho sentir segura. Aparqué, bajé del coche y me quedé unos segundos frente a la puerta respirando hondo. No sabía exactamente qué buscaba allí. Solo sabía que necesitaba estar en un lugar donde todo no estuviera contaminado por mentiras. Abrí la puerta y entré. El aire tenía ese olor familiar, una combinación de madera, especias y tiempo. Cerré detrás de mí con suavidad y avancé despacio como si cada paso fuera un recuerdo. Las fotografías seguían en las paredes. Mi abuela sonriendo con el delantal manchado de harina, yo mucho más joven a su lado observando cada movimiento en la cocina como si fuera magia. Tragué saliva sintiendo cómo algo se apretaba en mi pecho. Caminé directamente hacia su habitación. No había cambiado casi nada desde que murió. La cama perfectamente hecha, el armario cerrado, el viejo aparador de madera en la esquina. Me acerqué a él sin pensar, como si algo me guiara. Recordé su voz clara, firme, siempre segura. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, María. En aquel momento me había parecido una frase más, una enseñanza entre tantas. Ahora, en ese silencio cargado de recuerdos, adquiría otro peso. Apoyé la mano sobre el aparador y pasé los dedos por la superficie, notando las imperfecciones de la madera. Mi mirada se detuvo en el viejo recetario que siempre mantenía allí como si fuera un objeto sagrado. Lo tomé con cuidado y me senté en el borde de la cama. Lo había abierto cientos de veces antes. Cada página estaba llena de anotaciones, de pequeñas correcciones, de historias escritas entre ingredientes. Era más que un libro. Era su legado. Lo giré entre mis manos observando la tapa desgastada. Fue entonces cuando lo noté. Una pequeña irregularidad en el borde interior. Algo que nunca había visto antes. Fruncí el ceño y acerqué el libro examinándolo con más atención. Deslicé los dedos por la costura y sentí un ligero espacio. Mi corazón dio un pequeño salto. Con cuidado separé la cubierta. El material cedió apenas lo suficiente para revelar un pequeño compartimento oculto. Me quedé inmóvil por un segundo, sorprendida, antes de introducir los dedos y sacar lo que había dentro. 3 hojas dobladas. Las manos me temblaron ligeramente mientras las desplegaba. La primera era una carta. Reconocí la letra de inmediato. La de mi abuela. Clara, firme, inconfundible. Comencé a leer. Mi querida María José, si estás leyendo esto significa que algo no está bien. Siempre supe que llegaría el día en que alguien intentaría aprovecharse de lo que construimos. Sentí cómo las palabras me atravesaban. La gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso aquellos en quienes más confías. Tragué saliva continuando. Por eso dejé algo preparado. No para que vivas con miedo, sino para que nunca estés indefensa.
Levanté la vista un segundo, como si necesitara tomar aire antes de volver al papel. Hay un fondo a tu nombre. No sé, Mendoza. Hay un fondo a tu nombre. No es para uso diario. Es para cuando alguien intente quitarte lo que es tuyo. Cuando tengas pruebas. Cuando sepas la verdad. Entonces úsalo. Lucha. Mis ojos se detuvieron en la última línea. Y recuerda, la fuerza no siempre se muestra. A veces se espera. Bajé lentamente la carta, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a deslizarse por mis mejillas. No intenté detenerlas. No esta vez. Ella lo sabía. De alguna manera lo había sabido. Me enjugué el rostro con el dorso de la mano y tomé la segunda hoja. Era un documento bancario. Un fondo constituido hacía años con una cantidad suficiente para cambiar completamente el curso de cualquier situación. Más que suficiente para contratar abogados para defender el restaurante para enfrentarlos en su propio terreno. La tercera hoja era una tarjeta. Un nombre. Un número. Eduardo Salas. Sostuve los 3 papeles entre mis manos sintiendo cómo algo dentro de mí cambiaba de nuevo. Pero esta vez no era dolor. No era miedo. Era poder. Por primera vez, desde que todo había empezado, no me sentía completamente acorralada. No estaba sola. No estaba indefensa. Me puse de pie lentamente todavía sosteniendo la carta. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. La luz comenzaba a caer proyectando sombras largas sobre la calle. En algún lugar ahí fuera, Diego seguía con su vida convencido de que todo estaba bajo control. Camila probablemente estaba a su lado. Alejandro esperaba su firma. Pensaban que yo estaba cayendo, que me estaba debilitando, que no tenía forma de detenerlos. Una pequeña sonrisa fría casi imperceptible apareció en mis labios. Se equivocaban. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto con los otros documentos. Luego saqué el teléfono del bolso. Mis dedos se detuvieron un segundo sobre la pantalla antes de marcar el número. Eduardo Salas. El tono sonó una vez. 2, 3. Sí, respondió una voz firme al otro lado. Respiré hondo. Mi nombre es María José Cruz, dije con una calma que no había sentido en días. Entonces, ¿ha llamado a la persona correcta? Respondió. Colgué después de concretar una cita. Bajé el teléfono lentamente, sintiendo cómo la decisión se asentaba dentro de mí. Regresé al centro de la habitación y miré a mi alrededor una última vez. Ya no veía solo recuerdos. Veía una base, un origen, algo que nadie podía quitarme. Me acerqué al espejo antiguo junto a la pared. Mi reflejo me devolvió la mirada. No era la misma mujer de esa mañana. Había algo distinto en mis ojos, algo más firme, más peligroso. Ellos creían que yo era la parte débil del plan, pero acababan de darme exactamente lo que necesitaba. Y esta vez, no iba a ser yo quien perdiera. Salí del despacho de Eduardo Salas, con una carpeta bajo el brazo y una sensación que no había experimentado en días control. No era una ilusión ni una esperanza débil. Era algo concreto estructurado. Por primera vez desde que todo había empezado, yo también tenía un plan. Bajé las escaleras del edificio con pasos firmes, repitiendo mentalmente cada una de las instrucciones, cada uno de los escenarios posibles. No podía cometer errores. No ahora. Al entrar en el coche apoyé la carpeta sobre el asiento del copiloto y me quedé un instante mirando al frente. Eduardo había sido claro. Sin pruebas directas todo lo que tenía podía ser interpretado, cuestionado e incluso negado. Necesitaba algo más. Algo que no dejara espacio para la duda. Y para conseguirlo tenía que jugar su juego. Encendí el motor y mientras salía a la calle tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a confrontarlo. No todavía. Iba a observarlo. Iba a dejar que creyera que seguía teniendo el control, que yo seguía siendo la misma mujer que había sido hasta esa mañana. La misma que él pensaba que podía manipular. Cuando llegué a casa todo estaba en silencio. Entré con normalidad, dejé las llaves en el mismo lugar de siempre y respiré hondo antes de avanzar. Tenía que actuar. Tenía que ser convincente. Esa noche cuando Diego regresó lo recibí con la misma rutina de siempre. Una sonrisa suave, un hola tranquilo, un beso en la mejilla. Nada en mi comportamiento debía delatar lo que sabía. Él respondió de la misma forma como si nada hubiera pasado, como si el día anterior no existiera, como si no me hubiera estado envenenando cada mañana. Lo observé durante la cena midiendo cada gesto, cada palabra. Diego hablaba de trabajo de clientes, de asuntos triviales. Yo asentía, respondía lo justo. No demasiado distante, no demasiado cercana, exactamente como antes. Pero dentro de mí, cada segundo era un análisis.
cada movimiento suyo una pieza, cada palabra una señal. En los días siguientes perfeccioné ese equilibrio. Me levantaba a la misma hora, aceptaba el café sin discutir, fingía beberlo, mantenía conversaciones normales, todo mientras mi mente registraba cada detalle. No podía permitirme un solo error. Si sospechaba, todo se vendría abajo. Mientras tanto, avancé con la siguiente fase. Compré cámaras pequeñas discretas casi invisibles. Las instalé en lugares estratégicos de la casa, en la cocina donde él preparaba el café, en el despacho donde pasaba largas horas, en el salón, cada ángulo cuidadosamente elegido para capturar lo que necesitaba. La primera noche revisé las grabaciones con el corazón latiendo con fuerza. Horas de imágenes aparentemente normales. Diego trabajando, revisando el teléfono, caminando de un lado a otro. Nada incriminatorio. Nada útil. Pero no me desanimé. Sabía que era cuestión de tiempo. Lucía se mantuvo en contacto constante. Sus mensajes eran breves, precisos. Movimientos normales. Se reunió con alguien, estamos verificando. No bajes la guardia. Eduardo, por su parte, avanzaba con la parte legal, preparando todo para el momento en que tuviéramos suficiente evidencia. Yo estaba en el centro de todo, y tenía que mantener el equilibrio. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Diego comenzó a observarme más. No de forma evidente, no directa, pero lo notaba. En la forma en que sus ojos se detenían en mí, un segundo más de lo normal. En las preguntas aparentemente casuales que hacía. ¿Todo bien en el restaurante? Te noto diferente. ¿Estás segura de que no necesitas descansar? Sonreía. Respondía con calma. Estoy bien. Solo estoy cansada. Nada importante. Pero cada una de esas preguntas encendía una alarma dentro de mí. Él también estaba evaluando, midiendo, calculando. Una noche, mientras cenábamos, su mirada se sostuvo en la mía por un instante más largo de lo habitual. «Te ves distinta», dijo. Incliné ligeramente la cabeza, fingiendo confusión. Distinta. Cómo. Se encogió de hombros, pero no apartó los ojos. No sé. Más callada. Sonreí suavemente. Tal vez estoy pensando demasiado en el restaurante. Asintió lentamente, como si aceptara la explicación. Pero algo en su expresión me dijo que no estaba completamente convencido. Esa misma noche, cuando se fue al despacho, revisé las cámaras con más urgencia. No podía permitirme perder ventaja. Y entonces, entre los archivos, encontré algo diferente. No era un video completo. Era un documento. Había dejado una carpeta abierta en el escritorio. Las cámaras no captaban el contenido con claridad total, pero lo suficiente para reconocer algunos detalles. Acerqué la imagen ajustando el brillo, intentando descifrar lo que veía, y entonces lo entendí. No era un documento cualquiera. Era una póliza. Mi nombre aparecía en la parte superior. Mi respiración se detuvo por un segundo. Ajusté la imagen otra vez, acercando lo más posible. Y lo vi. El monto. Era alto. Demasiado alto. Mi pulso se aceleró mientras leía el resto. Beneficiario. Diego. El aire se volvió pesado. Todo encajó de golpe como piezas que habían estado dispersas y ahora formaban una imagen completa. El restaurante. La venta. El envenenamiento. Y ahora esto. Si yo moría, él no solo obtenía el control del negocio, también recibía una suma enorme de dinero. Sentí como un escalofrío me recorría el cuerpo entero. No era solo traición, no era solo ambición, era cálculo, era planificación, era deshumanización. Para él yo ya no era una persona, era un medio, un activo, algo que podía desaparecer si eso le daba lo que quería. Me aparté de la pantalla llevándome una mano al pecho mientras intentaba regular mi respiración. Durante un instante el miedo intentó abrirse paso, un miedo primario instintivo, pero no lo dejé. No podía. En lugar de eso dejé que otra cosa ocupara su lugar. Frialdad, claridad, determinación. Volví a mirar la pantalla. Si yo moría, ellos ganaban todo: el restaurante, el dinero, la libertad. Y probablemente una historia perfectamente construida para explicar mi ausencia. Me quedé en silencio procesando cada una de esas implicaciones. Y entonces lo supe. Ya no se trataba solo de reunir pruebas. Se trataba de sobrevivir y de asegurarse de que ellos no escaparan. Cerré el portátil lentamente y me quedé mirando la oscuridad de la habitación. Ellos creían que yo era la pieza débil, la parte sacrificable, pero estaban cometiendo un error, porque ahora sabía exactamente lo que valía, incluso para ellos. Y eso me daba algo que no esperaban: ventaja.
Apreté los labios sintiendo como una nueva certeza se asentaba dentro de mí. Si moría, ellos no solo ganaban, ganaban todo, y eso era algo que no iba a permitir. Me senté en la cama con el portátil abierto y los auriculares puestos revisando por enésima vez las grabaciones de las cámaras ocultas. Eran más de las 10 de la noche, y la casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que no tranquiliza sino que aprieta el pecho. Diego estaba en el despacho. Lo sabía porque la luz seguía encendida bajo la puerta. No había vuelto a intentar nada evidente en los últimos días, pero algo en su comportamiento había cambiado. Más tenso, más calculador, como si también estuviera esperando el momento adecuado. Avancé en la línea de tiempo de las grabaciones saltando horas completas. Imágenes de rutina. Él escribiendo, revisando documentos, hablando por teléfono en voz baja sin que se pudiera escuchar claramente. Nada que pudiera usar. Nada que lo incriminara de forma directa. Pero no me detuve. No podía hacerlo. Había algo dentro de mí que sabía que estaba cerca. Que algo iba a aparecer. Y entonces lo encontré. Un archivo marcado con la hora de la tarde anterior. 1942. Abrí el video y subí el volumen. Diego estaba sentado en el despacho recostado en la silla con el teléfono pegado al oído. Su postura era distinta, más relajada, más segura, como alguien que no estaba discutiendo sino dando instrucciones. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada mientras me inclinaba hacia la pantalla. Sí, necesito que lo hagas exactamente como te expliqué, dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hubo una pausa. La voz del otro lado no se escuchaba, pero la respuesta de Diego era suficiente. No, no quiero que sea algo inmediato. Tiene que parecer un accidente. Algo que nadie cuestione. Sentí como el aire se volvía más denso. Me acerqué más como si eso pudiera hacer que entendiera mejor cada palabra. Escucha. Solo necesitas aflojar una de las válvulas. No mucho. Lo suficiente para que haya una fuga lenta. Mis manos empezaron a temblar. No va a explotar de inmediato. Ese es el punto. Quiero que sea algo progresivo. Cerré los ojos un segundo, pero no dejé de escuchar. Me encargaré de que esté sola. El mundo se detuvo. Abrí los ojos de golpe mirando la pantalla como si las palabras pudieran cambiar si las volvía a escuchar. Rebobiné unos segundos. Me encargaré de que esté sola. Lo reproduje otra vez. Y otra. No había duda. No había interpretación posible. No era una suposición. Era un plan. Un plan para matarme. Sentí un nudo en la garganta, mientras mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Mis manos temblaban, mi respiración se volvió irregular, pero no aparté la vista de la pantalla. No podía. No ahora. El video continuaba. Será en el restaurante, añadió Diego con una calma que me heló la sangre. Después del cierre. Nadie más estará allí. El silencio del otro lado parecía más largo esta vez. Sí lo sé. Por eso te estoy pagando. Hubo otra pausa. Quiero que parezca un fallo. Una instalación vieja, un descuido. Nada que levante sospechas. Mi pecho se contrajo. Y no te preocupes. Nadie lo va a conectar conmigo. Mis dedos se clavaron en el borde del portátil. Cuando pase, todo quedará limpio. Yo me encargaré del resto. La llamada terminó. Diego dejó el teléfono sobre la mesa y se estiró en la silla como si acabara de cerrar un trato cualquiera. Como si no acabara de contratar a alguien para provocar una fuga de gas que me mataría. Cerré el portátil de golpe. El sonido resonó en la habitación demasiado fuerte, demasiado real. Me quedé sentada inmóvil con el corazón latiendo con una fuerza que me dolía en el pecho. Intenté respirar, pero el aire parecía no ser suficiente. No era una posibilidad, no era un riesgo, era inminente. Volví a abrir el portátil con manos temblorosas y reproduje el video otra vez. Necesitaba asegurarme. Necesitaba grabarlo en mi mente. Cada palabra, cada pausa, cada detalle. Aflojar una válvula, fuga lenta, que esté sola. Era metódico, preciso, frío, y lo más aterrador de todo era que lo decía como si fuera algo normal, como si yo ya no fuera una persona. Sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No quedaba nada de duda, nada de esperanza, nada que salvar. Diego no solo quería quitarme el restaurante, no solo quería quedarse con el dinero, quería eliminarme. Me levanté de golpe caminando hacia el baño casi sin darme cuenta. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera mientras me apoyaba en el lavabo. Miré mi reflejo. No me reconocí. La mujer frente a mí tenía los ojos abiertos de más, el rostro pálido, la respiración agitada. Pero debajo de eso, había otra cosa. Rabia.
Una rabia que no era caótica, era clara, dirigida. Volví a la habitación sentándome frente al portátil otra vez. Mis movimientos eran más controlados ahora, más precisos. Descargué el archivo. Lo guardé en varias ubicaciones. Teléfono, memoria externa, correo privado. No podía perderlo. No podía permitirme un error. Luego tomé el teléfono y abrí el chat con Lucía. Tengo algo, escribí. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. ¿Qué encontraste? Miré la pantalla unos segundos antes de responder. Planea matarme. La respuesta llegó en segundos. ¿Estás segura? Respiré hondo. Lo tengo en video. El silencio del otro lado duró unos segundos más. Cierra la puerta con llave. No te acerques a él. Voy a avisar a Eduardo. Mañana nos vemos. Dejé el teléfono sobre la cama y me levanté para cerrar la puerta del dormitorio con llave. El sonido del seguro encajando fue más fuerte de lo que esperaba. Volví a sentarme. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio cargado, pesado, lleno de todo lo que ahora sabía. Miré hacia la pared sabiendo que Diego estaba al otro lado de la casa. Tan cerca, tan tranquilo, tan seguro de que yo no sabía nada. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí miedo, no de la forma en que lo había sentido antes. Sentí algo diferente, algo más frío, más firme. Ellos habían planeado todo, cada paso, cada movimiento, pero cometieron un error. No contaban con que yo lo descubriría. No contaban con que yo también podría jugar. Cerré los ojos un segundo dejando que esa certeza se asentara dentro de mí. El tiempo se había acabado. Ya no podía esperar. Ya no podía observar. Ahora tenía que actuar. Abrí los ojos y miré el portátil una última vez. Querían que muriera sin dejar rastro. Pero ahora, serían ellos quienes no podrían escapar de lo que habían hecho. Entré en la sala de reuniones con paso firme, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre mí en el mismo instante en que crucé la puerta. El lugar era elegante, cuidadosamente preparado para una firma importante. Una mesa larga de madera pulida, carpetas ordenadas frente a cada asiento, copas de agua perfectamente alineadas. Diego estaba sentado en la cabecera con esa expresión segura que había aprendido a reconocer como su máscara profesional. A su derecha, Alejandro Torres revisaba unos documentos con aparente tranquilidad. A la izquierda, Camila mantenía la mirada baja, pero su postura delataba una confianza que me resultaba insoportable. Por un segundo nadie dijo nada. Y entonces Diego sonrió. María. Me alegra que hayas venido, dijo como si todo estuviera exactamente donde él esperaba. Asentí ligeramente dejando el bolso sobre la mesa y tomando asiento sin prisa. Mi respiración era estable, mi mente aún más. Había imaginado este momento muchas veces en los últimos días, pero ahora que estaba allí no sentía la urgencia ni el caos que había esperado, solo claridad. Claro que iba a venir, respondí con calma. Es una decisión importante. Alejandro intervino de inmediato aprovechando el momento. Estamos listos para proceder cuando usted lo desee, dijo deslizando una carpeta hacia mí. Bajé la mirada hacia los documentos. Mi nombre estaba allí, la firma pendiente, todo preparado. Durante un instante dejé que el silencio se extendiera. Luego levanté la vista. Antes de firmar, hay algo que todos deberían ver. Mi voz no fue alta, pero fue suficiente para detener el ambiente. Diego frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? No respondí de inmediato. En lugar de eso, abrí el bolso con tranquilidad y saqué una memoria. La conecté al portátil que había preparado sobre la mesa. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces presioné play. El video comenzó a reproducirse. La voz de Diego llenó la sala. Necesito que lo hagas exactamente como te expliqué. El cambio fue inmediato. La expresión de Alejandro se tensó. Camila levantó la mirada confundida. Diego se quedó completamente inmóvil. El video avanzaba, cada palabra cayendo en la sala como una sentencia. Aflojar una válvula, que parezca un accidente. Nadie respiraba. Yo tampoco. Pero no aparté la vista de él. Me encargaré de que esté sola. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio pesado, insoportable. Diego reaccionó primero. Esto es una manipulación, dijo levantándose abruptamente. No sé de dónde sacaste esto, pero... Siéntate, interrumpí sin elevar la voz. Se quedó congelado, no por el volumen sino por el tono. Por primera vez ya no había nada en mi voz que él pudiera manipular.
Nada que pudiera usar en mi contra. Alejandro se levantó lentamente mirando la pantalla, luego a Diego. ¿Qué es esto?, preguntó. Su tono ya no era el mismo. Camila no decía nada. Su rostro había perdido todo color. No les di tiempo para reorganizarse. Saqué otro documento. Análisis toxicológico, dije colocándolo sobre la mesa. Muestra de café. Sustancias detectadas, compuestos que provocan náuseas, debilidad, deterioro progresivo. Otro. Correos electrónicos. Otro. Documentos de transferencia. Y finalmente el último. La póliza de seguro. Empujé el papel hacia Diego. Beneficiario tú. El aire en la sala cambió. Ya no era tensión, era certeza. La puerta se abrió, y esta vez no fui yo quien habló. Fueron ellos. 2 agentes entraron seguidos por Lucía. Diego dio un paso atrás. Esto es ridículo, intentó decir. No tienen. Pero no terminó la frase. Uno de los agentes ya estaba a su lado. Diego Ramírez queda detenido por intento de homicidio, fraude y administración de sustancias nocivas. Las palabras cayeron con una precisión quirúrgica. Diego miró a su alrededor buscando una salida que no existía. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo vi algo que no había visto antes. Miedo. No sabes lo que estás haciendo, dijo. Lo observé en silencio. Sí lo sé, respondí. Le colocaron las esposas. El sonido metálico resonó en la sala. Camila finalmente reaccionó. María. Espera. Esto no es. La miré. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni necesidad de escuchar. Lo es, dije simplemente. Ella dio un paso hacia mí con los ojos llenos de algo, que no supe si era miedo o arrepentimiento. No sabías. No entendías. Negué lentamente. No respondí. Tú no entendías. Se quedó en silencio. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una ruptura limpia, definitiva. Alejandro ya no hablaba. Su seguridad había desaparecido por completo. Los agentes tomaban notas, recogían documentos, sellaban lo que quedaba de su plan. Y yo me quedé de pie, observando, respirando. Por primera vez en mucho tiempo, sin peso en el pecho. Cuando todo terminó, cuando la sala quedó vacía, recogí mis cosas sin prisa. Salí del edificio y el aire de la tarde me golpeó el rostro. No corrí, no miré atrás, simplemente caminé. Horas después estaba de vuelta en el restaurante. La cocina estaba en silencio, las luces encendidas, el acero reflejando cada movimiento. Me detuve en medio del espacio, dejando que el silencio me envolviera. Este lugar nunca había sido solo un negocio. Era historia, era esfuerzo, era identidad. Y seguía siendo mío. Respiré hondo. Por primera vez en meses no había náuseas, no había mareo, no había miedo, solo claridad, solo calma. Apoyé las manos sobre la encimera cerrando los ojos un instante. Ese día, el día de mi cumpleaños, había empezado con una mentira, pero terminó con la verdad. Perdí a un esposo. Perdí a una hermana. Pero recuperé algo que había estado perdiendo sin darme cuenta. A mí misma. A veces las traiciones más profundas no vienen de desconocidos. Vienen de las personas en las que más confías. Pero también son las que te obligan a despertar, a ver, a decidir. Y si alguna vez te has encontrado en un momento donde todo se rompe de golpe, donde descubres que la persona que tenías al lado nunca fue quien creías, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú? ¿Te irías? ¿Perdonarías? ¿O esperarías? Hasta tener todo en tus manos. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te viste reflejado en ella, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias donde la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, quédate conmigo. Déjenme su opinión sobre esta historia aquí abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para apoyarnos.